Bienvenidos a Matemáticas Financieras. En este tercer video de la materia vamos a ver el sistema de capitalización simple. Para entender lo que es un sistema de capitalización, primero vamos a necesitar eh, entender qué es una ley financiera. Entonces, ¿qué es una ley financiera? Bueno, para entender la noción de ley financiera necesitamos introducir la noción de interés. Entonces, si yo tengo un capital original en un momento cero y después de un tiempo tengo un capital final, F, a la diferencia entre ambos se le llama interés. El interés se puede relacionar de manera natural con la tasa de interés. Si pensamos que esto es un P periodo, entonces yo tengo que la tasa P periódica IP está definida, vimos como CF menos CO sobre CO. Entonces a partir de las dos relaciones que tenemos remarcadas, podemos ver que, por un lado, la tasa periódica que expresa la razón de cambio del capital desde el capital inicial al capital final se puede escribir como el producto de la tasa por el capital inicial, pero esta diferencia vemos que es el interés. O sea que el interés tiene dos formas de encontrarse. Es el capital final menos el capital inicial o el capital inicial por la tasa P periódica que está actuando si eh, el tiempo que transcurre desde el capital final al capital inicial es un P periodo. Una vez que tengo esto me permite escribir, vamos a reescribir las fórmulas anteriores, o sea, yo tenía por un lado IP por C0 igual a CF menos CI S0, que es el interés. Esto me permite hallar una expresión del capital final en términos del capital inicial y la tasa de interés, que es despejar de acá CF, que nos da entonces el capital final igual al capital inicial por 1 más la tasa P periódica IP. Gráficamente esto corresponde a que lo que yo tengo es en el momento cero, lo que yo sé es cuánto tengo, C0. Y sé que tengo actuando una tasa P periódica y sé que va a transcurrir, quiero ver cómo varía mi capital en un P periodo. Entonces, lo que yo obtengo es que, o lo que puedo ver, esta ecuación se puede ver como que es una forma de llevar hacia el futuro de manera financieramente equivalente con respecto a esta tasa, a la tasa IP, el capital C0, un P periodo al futuro. Esta acción de mover un capital hacia el futuro se suele llamar o se llama capitalización. Por otro lado, si despejamos de la relación IP por C0 igual a CF menos C0,
Si despejamos el 0, o sea, el capital original, nos queda en términos de CF, del capital final, es capital final dividido 1 más IP. ¿Esto qué significa? Que lo que nosotros sabemos es que un P periodo hacia el futuro tenemos el capital final, tenemos que durante ese periodo de tiempo actúa una tasa IP, y lo que queremos saber es cuál es el monto C0 financieramente equivalente, o sea, en algún sentido es transportar el capital final CF un P periodo hacia el pasado. Esto de transportar hacia el pasado el dinero se llama actualización o descuento. En general, mover hacia el pasado se llama. Vamos a ver que, de hecho, son un poquito más técnicas estas palabras, pero en general uno puede pensar que actualizar es mover hacia el pasado de manera financieramente equivalente a una tasa dada, un capital y a una ley financiera, que ya vamos a ver lo que es. También se puede hablar de descontar, aunque veremos más adelante que descontar tiene una implicancia técnica diferente. Eh, Bien, entonces la situación en la que estamos es la siguiente. Yo tengo un capital dado en un momento del tiempo y tengo una tasa P periódica actuando, entonces yo puedo llevarlo hacia el futuro un P periodo con la fórmula esta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? A esta tasa, esto y esto son iguales. O sea, el capital cero, el momento cero, es equivalente financieramente hablando a esta tasa que este capital al momento 1. Esto es la acción de capitalizar. Y también puedo moverlo un P periodo hacia el pasado con la expresión C sobre 1 más la tasa. Y esta se llama actualización. Estamos. Entonces estos son los dos procesos que tenemos. Que nos permiten, dada una tasa, mover de manera financieramente equivalente un capital un periodo hacia el futuro o un periodo hacia el pasado. Pero generalmente lo que uno tiene, las situaciones que tiene es que tiene un capital y va a querer moverlo varios periodos hacia el futuro, o va a querer moverlo varios periodos hacia el pasado. ¿Cómo se hace eso? ¿Y cuál es el problema que hay? Bueno, el problema que hay es que cuando yo me moví un periodo, esto se puede desglosar de dos formas. Capital C más C por IP. Entonces, el capital original que tenía y este es el interés I que gané en ese P periodo. Cuando voy a hacer la cuenta para el siguiente P periodo, o sea, para pasar allá, desde el 1 al 2, ¿cómo calculo sobre quién actúa IP? ¿Va a actuar sobre C solo, sobre C y más P o sobre la suma de ambos? O sea, sobre cuál de los tres va a actuar. Lo que vamos a ver es que en realidad no hay una respuesta correcta, sino hay leyes financieras. Tenemos la ley de capitalización simple que dice que el interés siempre actúa solo sobre C, sobre el capital original. Y después vamos a ver la ley de capitalización compuesta que me dice que el interés actúa sobre el total, o sea, sobre el capital original más los intereses generados. ¿Okay? Los intereses nunca actúan, o no hay una ley financiera, o no se ha hecho una ley financiera para que dice que el interés solo actúa sobre los intereses generados. ¿Okay? Estas son las dos situaciones. Una va a dar origen a la capitalización compuesta y otra va a dar origen a la capitalización simple. O sea, la capitalización simple es el interés solo actúa sobre el capital original, que es
exactamente la definición. Un sistema de capitalización simple es la ley financiera que establece que los intereses generados en un periodo dado no son considerados para el cálculo de los intereses del periodo siguiente. Y así lo que tenemos es esta fórmula. Esta fórmula se refiere a esta situación. Tengo en el momento K-1, tengo el capital CK-1, tengo una tasa de interés P periódica y P actuando, y se genera, al cabo de un P periodo, se genera el capital CK. El capital CK está compuesto de dos partes. Uno es el capital... no, esto no es adecuado. Esto. El capital CK está compuesto por el capital anterior más los intereses generados. Que fíjense que hay una diferencia. Y los intereses generados la tasa de interés actúa sobre el capital original que está por aquí en el momento cero. ¿Está? Veamos, antes de hacer la deducción con precisión, un poquito del lenguaje. Necesitamos entender bien a qué nos referimos cuando hablamos de un periodo de tiempo dado. Entonces, si tenemos el eje temporal dividido en P periodos, entonces tenemos el periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5, N. Entonces, el primer periodo es este. El késimo periodo es este. El enésimo periodo es este. O sea, un periodo recibe el nombre de su límite derecho. Entonces, por ejemplo, este sería el tercero. El tercer P periodo. Entonces, una vez que sabemos eso, podemos pensar en la deducción de la fórmula fundamental de la capitalización simple, que es esta. Que esto nos dice que esencialmente cuánto es el valor de un capital C0 después de que una tasa IP ha actuado n p periodos de tiempo. Y la cuenta funciona de esta manera. Yo tengo en el momento 0, tengo el capital C0. Voy al momento 1 y entonces, ¿qué ocurre? Tengo el interés, que es C0 por I. Acá estamos actuando en I. Voy a poner I simplemente, la tasa. Entonces este es C1, que es la suma del capital C0, el que tenía en el periodo 0, más los intereses generados. Al siguiente periodo, al periodo 2, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que de vuelta voy a agregar C0 por I, los intereses generados, y eso se los voy a sumar al capital anterior, al C1. Y esto lo que obtengo aquí es el C2. Estoy viendo que entonces tenemos C0 en el paso primero. En el siguiente paso tengo que C1, que es C0 más C0 por I, que es esto es igual a C0 por 1 más I. En el siguiente paso tengo C2, que es C1 más C0 por I. Eso es importante. Esto, bueno, si reemplazo C1 por lo que es C0 por 1 más I, me va a quedar que esto es C0 por 1 más 2I. Si hago las cuentas. Si me voy al tercer periodo, lo que ocurre es que de vuelta le agrego C0 por I a lo que tenía, que era C2. Entonces C3 es C2 más C0 por I, que esto es, si reemplazamos C2, esto es C0 por
1 más 2i más C0 por i. Si distribuimos y volvemos a juntar, nos queda C0 por 1 más 3i. Y de aquí podemos deducir que tenemos que en el caso de movernos n periodos hacia el futuro, Cn es C0 por 1 más n por i. Esta es la fórmula fundamental de la capitalización simple. Hay algo que se llama interés total, que siempre en cualquier sistema y en cualquier ley financiera está definido como la suma de todos los intereses generados, todos los IK, donde por definición el IK es el CK menos 1, bueno, los intereses generados en cada periodo. En el caso de interés simple, el I1 es igual al I2, es igual al I3 y es igual al IN, y todos son iguales, como vimos. Siempre el interés generado periodo a periodo es constante. Eso es una característica del sistema de interés simple, es constante, C0 por I. Y entonces, si sabemos eso, tenemos que el interés total en capitalización simple es n veces el interés generado en un periodo, C0 por IP. Acá tenemos un dibujo general de cómo es el esquema genérico de un sistema de capitalización simple. ¿Está? Tenemos en cada periodo los valores de los capitales que vamos acumulando, C1, C2, C3, Cn-1, Cn. Vemos que cada capital, por ejemplo C3, ¿por qué está formado? Y está formado, se puede ver como el capital C2 más el interés generado en ese momento, que es el I3, que son todos iguales, todos los IK son iguales a C0 por I. Por eso estas alturas son todas iguales. Estas las alturas verdes, esta, todo lo que voy agregando son iguales. Está. Bueno, y ese 2 está formado por ese 0 y dos tramos de interés. Bueno, y cuando vemos el Cn es ese 0 más el interés total. Esa es otra expresión para el Cn, siempre es C0 más el interés total aquí en capitalización simple. Una vez que uno entiende el sistema, la forma más fácil de entenderlo es hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver si uno, un ejemplo clásico, si uno deposita 2,5 millones al 3,5% mensual durante 5 meses, nos piden calcular el capital final que se recibirá. Bueno, entonces recuerden, la fórmula es Cn es igual a C0 por 1 más N y P. Entonces, lo que necesitamos es una fórmula en que hay 1, 2, 3, 4 variables. Esencialmente, esto da origen a 4 tipos de problemas. Problemas donde hay que averiguar, como en este caso, el Cn, problemas donde hay que averiguar el C0, problemas donde hay que averiguar el tiempo y problemas en los que hay que averiguar la tasa. Y en general uno va a tener 3 datos y el cuarto hay que averiguarlo. En este caso, los datos que tenemos son se deposita 2.500.000, eso es el C0. Entonces este es el dato que tenemos. A esta tasa, o sea, el C0 es 2.500.000. La tasa es 3,5 mensual. Las tasas en las fórmulas tienen que ir en forma de tasa, o sea, no pueden ir en forma porcentual, o sea, tiene que ser 0,35, hay que dividirlas por 100. Y luego, como hay compatibilidad de dimensión entre la tasa y el tiempo, es decir, la tasa es mensual y el tiempo son meses, así que no hay problema para eso hacer la cuenta. Este n es 5 meses. Ok, y entonces vemos que podemos encontrar Cn en función de esos datos, y acá está la cuenta. C5, que es lo que nos piden averiguar, es
exactamente 2.937.500. Bueno, y ya con estos datos se puede en general eh, trabajar. Me gustaría mostrarles cómo uno puede usar Sage para automatizar un poquito las cosas. Entonces eh, vamos a ver Sage, perdón. Eh, entonces déjenme que me coloque en el lugar correcto. Acá está Sage. Entonces lo primero es, bueno, vamos a poner que vamos a hacer un nuevo archivo de Sage 9.1. Y antes de hacer nada le vamos a poner un nombre, ese ya vamos a poner capitalización simple. Save. Ok. Entonces ya tenemos el nombre de nuestro archivito, capitalización simple. Entonces lo que vamos a usar es cómo podemos usar Sage para hacer cuentas. Entonces, por ejemplo, tenemos el capital final, el capital inicial. Decíamos el problema eran 2.500.000. No hay que cargarlos con punto. Apretan Enter y lo que hace es no ejecuta nada. Si apretan Enter no ejecuta nada Sage. Para que ejecute hay que poner Shift Enter o apretar la tecla esta de Run, que hace correr esa celda, la ejecuta, se dice. Ese es uno de los datos. Otro de los datos era que teníamos una tasa que era del 0. Hay que ponerlo en notación americana, porque bueno, está hecho para yankees el programa, así que es con usar comas y usar puntos. Entonces la cargamos como 0.35. Teníamos la tasa, teníamos un n, que era la cantidad de meses, que eran 5. Y entonces el capital final, decíamos, es el capital inicial por paréntesis, hay que ponerle todas estas cosas, 1 más la tasa, perdón, n por la tasa. Ahí está. Y bueno, enter, y ahora le vamos a pedir a Sage que right, nos imprima en pantalla o muestre en pantalla el resultado final. Entonces capital final, espacio igual. Vieron que para que uno ponga texto en print es importante que lo ponga entre estas comillas simples, por decirlo de alguna manera, coma, y ahora le ponemos que nos escriba lo que cargó, la cuenta que sacó para calcular CF. ¿Ok? Entonces le ponemos Shift Enter y nos dice exactamente, bueno, nos dio el capital final que es 2.935.937.500 en notación científica, ¿no? Porque esto es E a la 6, significa 10 a la 6. Ok, ¿qué ventaja tiene de hacer esto? Y bueno, porque si tengo que rehacer la cuenta, por ejemplo, y ahora me piden calcular el capital final, pero para 3 millones, lo único que tengo que hacer es copio-pego, pongo 3 millones en vez de los 5, le aprieto Shift Enter y me lo saca. Y lo saca rápido. Si quiero, por ejemplo, me piden el mismo ejercicio, pero cambiando la tasa, por ejemplo, aumentando la tasa a una tasa del 10% mensual, ahora son 3.750.000 lo que obtengo al cabo de 5 meses. O si quiero cambiar los meses, simplemente copio, pego y cambio, por ejemplo, podría hacerlo a 12 meses. Y entonces a 12 meses lo que tengo es que es con la tasa, si solamente cambié el tiempo, es 3.550.000. ¿Ok? Esa es la ventaja que tiene Sage, que una vez que uno puede hacer como pequeños esquemas de programa. Y van a ver que en el libro están distintas fórmulas despejadas y ustedes las pueden cargar en Sage de esta manera.
y entonces van a poder sacar rápidamente las cuentas para cada cosa. Ok, volvamos a la exposición. Entonces, la siguiente cosa que vamos a ver es el ejemplo de uso de la tabla de días. ¿Qué quiere decir? Porque hay muchos problemas en los que puede ser, como este, que un cierto día dado, el 18 de junio, depositamos 550.000 pesos al 1%, al 0,1% diario. Civil, o sea, el año, estamos pensando en el año de 365 días. ¿Cuánto dinero se podrá extraer el 11 de agosto de ese mismo año, se supone? Ok, entonces aquí tenemos dos cosas. O nos vamos al almanaque y empezamos a contar cuántos días hay de 18 de junio al 11 de agosto, uno a uno, o usamos lo que se llama la tabla de días. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la tabla de días está en el libro, la tabla ñ al final. Y si uno mira, la tabla tiene columnas en las que aparecen días, tiene para cada mes una columna, los meses se repiten, se refieren de un año a otro. Y la idea es, por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, queríamos ver cuántos días hay entre el 18 de junio y el 11 de agosto. Entonces lo que uno hace es separa en el mes de agosto, que es este, no, perdón, en el mes de junio, que es este, busca el día 18 en esta columna, 18 aquí, entonces 18 hasta acá, llega aquí el día 18 en junio, es de 169, 169. Y luego hace lo propio con el 11 de agosto, se fija en el día 11, pero ahora se va moviendo hasta agosto, hasta acá. Y ve que es 223. Y lo que hace es toma la diferencia entre 223 y 169, ok, y lo que tenemos es que esa diferencia es 54. Esa es la cantidad de días que hay entre el 11 de agosto y el 18 de junio, pensando en que hay entre hoy y mañana, hay un día. O sea, entre el 18 y el 19 hay un día. Que sería, por ejemplo, entre el 18 de junio sería el día 169 y este es el 170. 170 menos 169 da 1. Pensando que entre hoy y mañana hay un solo día, entonces entre el 11 de agosto y el 18 de junio hay 54 días. Una vez que tengo la cantidad de días, que es todo lo que necesito, los otros datos los tengo porque ese 0 es 550.000 y la tasa es 0,1%. Entonces, por eso ver el ejercicio de esta manera y me dice que en estos 54 días los 550.000 pesos se transforman en 579.700 pesos, y ese es el resultado final. Bueno, y nada, ya con esto pueden hacer los ejercicios aproximadamente del 1.1, del 2.1, de la sección 2.1.1 a de la sección 2.1, que son los 35 ejercicios del 1 al 35. Son estas páginas del libro. Y bueno, espero sus consultas. Nos vemos en el próximo video.